pasaje bien interesante que está en el Evangelio de Ezequiel. Porque Ezequiel traía buenas nuevas del cielo también. Así como profeta, amén. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, en el versículo 11, quedó determinado de la siguiente manera. Fíjese qué interesante que es esta palabra que está aquí. ¿Lo tiene? Qué bueno. A mí me sorprende siempre el Señor con su amor, porque sus misericordias se renuevan y se renuevan y se multiplican. En este pasaje, el Espíritu relata lo siguiente: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Hasta aquí. Fíjese qué interesante. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ay, qué lindo. Ahora miremos este pasaje que tenemos aquí. Mire qué interesante, ¿no? Qué parecido que es esto. En el libro de los Hechos del Espíritu Santo, podemos ver lo siguiente. En el capítulo 24, verso 15. Teniendo la misma esperanza en Dios, que éstos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. Vamos a orar para que el Señor nos asista. Amén. Papá, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, reconocemos que naturalmente, Señor, es una noche fría. El clima, Señor, es frío, pero nuestro corazón arde en tu presencia. Nuestro espíritu gime por conocerte más cada día, Señor. Nuestra alma, Señor, busca ser alumbrada, busca ser enseñada, busca ser instruida, busca ser corregida, busca ser alimentada, Señor, con el maná glorioso, el pan de nobles, el pan de los capitanes, el pan vivo que descendió del cielo. Nuestra alma, Señor, tiene hambre y sed de ti. Por eso estamos aquí, Señor, en tu casa, para meditar y para inquirir. Tal y como lo decía tu siervo, una sola cosa deseo yo, y estar en la casa de mi Señor cada día para meditar y para inquirir. Gracias, Señor, porque tú nos has traído por tu Espíritu, despertando en nosotros el deseo, Señor, de menguar para que tú crezcas. El deseo en nosotros de agradarte a ti, Señor. El deseo de progresar en tu gracia, en tu conocimiento, en tu verdad. El deseo, Señor, de alcanzar esos galardones gloriosos preparados para los que permanecen, Señor. Gracias. Gracias, Señor.
Tu palabra ha de ser expuesta, pero luego necesitamos la gracia para ponerla por obra, para atesorarla, para guardarla. Por eso, bendito Dios, en esta hora que me honras con el privilegio de tener tu palabra en mi boca, envía un espíritu de revelación a mi vida, Señor. Envía un espíritu de sabiduría para saber exponer, Señor, tu verdad. Te lo suplico. Suplico tu habilitación, Espíritu Santo, y que la palabra en mi boca sea apostólica, profética, evangelística, magisterial, pastoral, para que el rebaño que tú vienes a buscar, Jesucristo, oiga tu voz, oiga tu voz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Interesante, porque esta es la noche de los hambrientos. Amén. ¿Es la noche de los hambrientos? ¡Qué bueno! El fin de semana pasado, por infinita gracia y misericordia de nuestro Dios, tuvimos oportunidad de ver el destino de los muertos. Pero ahora vamos a ver, conforme esta preciosa gracia que el Señor nos añade, que también Dios dice que habrá resurrecciones. Leíamos en el primer pasaje, en el capítulo 34 de Ezequiel, en el versículo 11, te veo fortalecido. Yo me gozo, porque tengo la oportunidad de estar de pie, pero si usted ve que estaba endurecido por el frío, péguele unas vueltitas por acá y un trotecito, y los demás van a pensar, qué unción que hay ahí. No es el frío, hermano. Es el frío. Veíamos en primera instancia en Ezequiel capítulo 34 que este siervo declaraba por la boca de Dios que era el mismo Dios que iba a venir a buscar sus ovejas y que las reconocería. Bien interesante ese punto, ¿no? Porque pueden ser ovejas, pero pueden no ser ovejas del rebaño del Señor. Pueden ser de otro rebaño, de otro pastor, llamado muerte, como nos dejaban exponer el viernes pasado, que la muerte también pastorea. La muerte pastorea a sus muertos. Por eso es que hay que entender lo que Jesús dijo, que los muertos entierren a sus muertos. Mire cómo se alinea la Escritura cuando la comenzamos a entender. Pero fíjese que al siervo Lucas, cuando lo dejan exponer esta verdad, dice, teniendo la misma esperanza en Dios que estos, o sea, se está refiriendo a un grupo, pero haciendo mención de otro grupo, porque dice, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. Entonces, en esta noche vamos a discurrir o vamos a exponer un poco sobre las resurrecciones, los tiempos de resurrección y quiénes van a ir resucitando de acuerdo al llamamiento. O sea que podemos decir que hay turnos de resurrección. No todos vamos a resucitar al mismo tiempo. Esto se pone bueno. Porque, ¿cómo es eso? ¿Cuántas resurrecciones han habido ya? La más importante de todas, ¿cuál fue? La de Jesucristo. O sea que Él es Él es el principio, Él es la primicia de las resurrecciones. Porque otros han resucitado, pero han vuelto a morir. ¿No es así? O sea, una resurrección para permanecer en resurrección es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos
recuerdan los pasajes que nos dejaban ver o que nos han dejado leer, de que muchas mujeres ofrendaban a sus maridos. ¿Se imaginan? Angelito, mi Flérida te ofrenda porque sabe que te va a recibir mediante resurrección. ¡Aleluya! Y dice, no, dice el hijo Alvin, no. Pero sí, las mujeres ofrendaban a sus esposos porque eran todo lo que tenían. Lo único que tenían para abrazar y para ofrendar sus esposos. Interesante esa parte, ¿no? Hoy en día las mujeres no quieren ofrendar nada. O sea, es tanta la pobreza espiritual que hay, la mezquindad, el egoísmo. No, es mi marido, es mi marido. En vez de decir gracias, Señor, por esta gloriosa cobertura que me has dado. ¿Por qué no está la sabiduría de Dios? Fíjense que para resurrección podemos utilizar varios términos, varias expresiones que implican levantarse, levantamiento, resurrección, despertar. Una de ellas es egeiro. Egeiro significa despertar, levantarse del sueño, de estar sentado o acostado. ¿Se acuerdan el primer despertar que hubo? Estando acostado, Adán. Se produjo un despertar acostado, porque él estaba acostado, lo durmieron en un sueño. Significa levantarse de una enfermedad, de la muerte, levantar, despertar, resucitar. El equivalente en hebreo es hum. Levantarse, elevar, enderezar, erigir, algo estable, exaltar, permanecer en pie, resucitar, subir. Otra palabra que significa resurrección es anistemi. Significa levantarse, pararse, levantar, resucitar. El equivalente en hebreo es chayá, que significa revivir, avivar, reanimar, resucitar, salvar, sanar, vida, vivificar, vivo. Otro equivalente en hebreo es alá, que significa ascender, alzar, andar, elevar, enaltecer. Otra comparación es kutz, que significa despertarse abruptamente de un sueño, despertar, velar. Ahí están los números para que usted vaya a la Strong Concordance y los pueda encontrar en la Strong Concordance. Otra acepción, otra palabra que se utiliza en las Escrituras para resurrección o para despertamiento es deigeiro. Es la 1326, significa despertar completamente, levantar. Por eso es que en las Escrituras no siempre se está hablando de un levantar permanente, de un levantar continuo, sino que a veces es permanente, a veces no es permanente, a veces es un despertar nada más de algo. Hay muchas palabras que se utilizan para esto, por eso las estamos leyendo. La que más nos interesa a nosotros es egeiro y exanastasis. Levantar de la muerte, resurrección, que son las que más sentido se encuentran cuando vemos en el original, en el griego, que son las que a nosotros nos interesan. Exanistemi significa producir, engendrar, levantar. Objetar es la antítesis. Exegeiro significa levantar completamente, resucitar de la muerte, libertar de un castigo, levantar. Ginomai, hacer que sea algo. Constituir, continuar, convertir, levantar, venir, volver. Si nosotros consideramos todas las palabras con sus sinónimos en relación a resurrección o levantamiento, nos vamos a encontrar
con una gran cantidad de palabras que son utilizadas. Por eso es que no nos tiene que sorprender esta verdad cuando la encontramos de diferentes formas, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Ejeiro, los que son levantados pero que vuelven a morir. Tenemos algunos ejemplos. Vamos a buscar en las Escrituras, si usted me acompaña. Vamos a buscar en las Escrituras. El primero que tenemos que es, a ver, aquí tengo la lista. Dijimos que tenemos en Primera de Reyes 17, ¿no? Vamos a buscar aquí. ¿Lo puede ver ahí o lo abro más? ¿Lo puede ver bien o lo...? Yo para poder tener el fondo de atrás. Ok. Escuchó Jehová la voz de Elías y el alma del niño volvió a estar dentro de él y revivió. ¿Usted se acuerda cuál era este niño, no? El hijo de una viuda. Para que usted vea, bueno, tan solo vamos a citar los ejemplos, nada más. El hijo de la mujer sunamita en Reyes, Segunda de Reyes 4:35. Permítame aquí, ahí lo tengo marcadito. Dice, luego se tiró y se puso a pasear por la casa de un lado para el otro, subió de nuevo y se tendió sobre él, entonces el niño estornudó hasta 7 veces y al fin abrió los ojos. Fue un despertar que tuvo, pero como todos los mortales, continuó muerto, volvió a morir. Esa es la realidad. Estamos tomando la palabra ejeiro y sus equivalentes en hebreo. Tenemos también la siguiente que está en Segunda de Reyes 13:21, para que usted lo pueda ver. Ahí tenemos el cuadro, el primer cuadro que veíamos. Tenemos todos los pasajes, luego usted los va a poder tomar de ahí, para que le sea más fácil. Yo estoy tomando y poniéndoselo en la Biblia, para que usted los pueda ver y leer, ¿ok? Eso es una ayuda nada más. Usted en su casa escudriña y sigue buscando y lee toda la historia completa. Segunda de Reyes 13:21 dice, y sucedió que estando unos hombres enterrando a un muerto, vieron que venía una de aquellas bandas, arrojaron al muerto en el sepulcro de Eliseo y escaparon. Al contacto con los huesos de Eliseo, aquel hombre recobró la vida y se irguió sobre sus pies. Aquí es donde se aplica, vuelvo a recordar, ejeiro. Ya. Es despertado, es resucitado, pero vuelve a morir. Amén. Miremos otro más. La hija de Jairo, Lucas 8:55, muy conocida la historia. Dice, y su espíritu volvió a ella y se levantó inmediatamente. Entonces mandó que le dieran de comer. Sabemos que la niña había estado dormida. Levántate. El espíritu volvió a ella. Fíjense, el espíritu se había ido, volvió a ella y se levantó. Pero también volvió a morir como todos los mortales. El hijo de la viuda de Naín, Lucas 7:15. Y el difunto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús lo entregó a su madre. Se incorporó, recuperó la vida, pero fue temporal. Volvió a morir porque tiene que esperar la otra resurrección. Miremos el otro pasaje. Juan 11:44. ¿Sabe quién es este? El que le dijeron desatarlo. Don Lázaro. Salió el muerto con los pies y las manos atadas con vendas y con el rostro envuelto en un sudario. Entonces dícele Jesús, desatarlo y dejarlo ir. Despertó a la vida, fue levantado, lo desataron los colaboradores de Jesús, pero volvió a morir. Ejeiro. Fue levantado, pero volvió a morir. Y nos queda Tabita, en Hechos 9:40.
Dice, Pedro hizo salir fuera a todos, luego puesto de rodillas, oró y vuelto al cadáver dijo, Tabita, levántate. Ahí es donde se utiliza la palabra ejeiro, levántate. Ella abrió sus ojos y viendo a Pedro, se incorporó. Y por último, Eutico. ¿Cuántos se acuerdan la historia de Eutico? Yo me lo imagino a Eutico, ¿no? Así, todo medio argentino, ahí como dicen los argentinos, ahí acomodado, ahí en la ventana. Se ve que haría calor en esa época, ¿no? Y parece ser de que de Pablito la llevaba de larga. Y en una de esas cabeció y fue. Así que hubo que volverle a dar la vida. Y allí fue donde Pablo trabajó, oró, confió y lo que sucedió. Se llevaron al muchacho vivo, quedaron sumamente consolados. Pero lo que había sucedido es que él se había muerto, había sido recogido muerto. Pero Pablo dijo, no se preocupen, su alma alienta dentro de él, o sea que hay vida en el alma todavía. Entonces ahí lo que sucedió fue que oraron por él, lo levantaron, pero volvió a morir también. Entonces, tenemos ejemplos. Murieron, fueron levantados, pero volvieron a morir. Amén. Veamos el siguiente slide. ¿Qué fue? Ok, ¿no quiere trabajar? Ok. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, queda decretado por decreto celestial lo que Pablo ya había dicho. Mire, Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué está diciendo? El primogénito de los muertos. O sea que Él es el que resucitó de entre los muertos, pero que está vivo. Esa es la cuestión. El punto en cuestión es que Él, para ser el primero y el primogénito, tiene que estar vivo. Y queda la escritura bien determinado de que Él está a la diestra del Padre, intercediendo. Amén. Veamos otro detallito. La palabra primogénito se llama prototokos. Pero fíjese este detalle, proto, principio, primero, principal. La palabra proto. Por eso es que hay un protoevangelio en Génesis 1. Cuando el árbol de fruto tiene fruto con su semilla adentro. Ese es el protodiscipulado, para que usted lo pueda entender de cómo viene. La palabra ginomai hace que sea constituir, convertir, levantar, venir, volver. Ahí es donde encaja lo que nos dejaban leer en Ezequiel capítulo 34, que Él viene a buscar los suyos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Tengo otro rebaño. Ellos sí oirán. Comienza su trabajo, pero luego le encomienda la mayor parte de la tarea a la parte gentil, al gentil con Pablo. Por eso es que nosotros tenemos que tener muy claro lo que es Jerusalén y lo que es Antioquía, porque son los dos prototipos de la iglesia. Uno es la iglesia de Jesucristo y la otra es el cuerpo de Cristo. Préstele atención a esas palabras y luego usted escudriñe en su casa y busque en oración. Primer turno, ginomai, hacer que sea, constituir. Recuerde la palabra constituir. Fue declarada por el apóstol Pedro
Entonces, esa palabra fue usada por el apóstol Pedro, porque Pedro dijo que él nos constituyó una nación, un pueblo de reyes, de sacerdotes. Pero también Juan utiliza esa palabra, constituir. Juan lo declara y dice que fuimos constituidos por Jesucristo una nación de reyes y de sacerdotes. El apóstol Pablo, que esto es algo que el Señor nos va a permitir ver ahora cuando nos introduzcamos en ya el edificio, tal y como es construido por el Espíritu y edificado por el Espíritu, lo que viene siendo parte del orden que Dios viene estableciendo. Vamos a introducirnos y vamos a profundizar muchísimo, por eso le aliento que usted vaya leyendo la primera carta a los Corintios y la segunda carta, lo lea, pero me interesa más que lea la primera carta, que se enfoque en ella, que pueda leer esa carta, que pueda leer el segundo libro del Pentateuco, se enfoque, lea, que el Espíritu le vaya abriendo el entendimiento. Busquemos y miremos, o aquí lo tenemos, en 1 de Corintios 15, versículo 23. Pero cada uno, en los turnos de resurrección, pero cada uno en su debido orden. O sea que hay un orden de resurrección. Esto nos marca la pauta de que hay un orden de resurrección. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, Cristo el primero, porque está establecido que Él es el primero en todo. Si no, no sería el primero en todo. Luego, los que son de Cristo en su venida. En Colosenses capítulo 1, verso 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es interesante cuando uno comienza a mirar en las Escrituras, porque uno va descubriendo cosas que antes no le encontraba nada o la leía y no le prestaba suficiente atención. Pero sí a esto hay que prestarle atención. De la misma manera que tenemos que saber, después de que morimos, a dónde vamos a estar esperando, si es que el Señor no viene antes, de la misma manera tenemos que saber en qué orden es que vamos a resucitar. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, que está establecido, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Quiere decir de que si dice en la primera, es que hay otras, está abriendo la pauta para otras resurrecciones. Por eso es que acá le pusimos como subtítulo, primera resurrección para vida. ¿Para qué va a resucitar usted? ¿Para muerte o para vida? Usted va a resucitar para vida. Bueno, yo tengo esa plena certidumbre. Si el Señor no viene antes y me toca que me quiten el aliento y yo duermo, yo voy a resucitar para vida, no para muerte. Amén. Yo tengo esa confianza en que usted también. Miremos el segundo turno de resurrección. En el Evangelio de Mateo queda el relato de lo que sucedió en la resurrección del Señor. Dice, y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos, oiga bien, no dice cualquiera, muchos santos que habían dormido resucitaron. Ahí están los santos del Antiguo Testamento. Fíjese que cuando Pablo le escribe la carta a los hebreos,
él afirma, en donde hace la lista de los gigantes y los victoriosos de la fe, dice que mujeres recobraron por resurrección a sus muertos. Pero también hace el detalle, ¿no? Otros fueron puestos en el tormento, no aceptando el rescate. Oiga bien, esto es extraordinario. ¿Sabe lo que es? Que resucitan, el poder de resurrección se está manifestando en las tumbas, y algunos que vienen a despertarlo y digan, bueno, ve a estar con tu mujer, ve a estar con tu familia, ve a estar, y que ellos digan, no. Yo cuando lo leía, porque esto hay que entenderlo, hermano. Fíjense, dice, no aceptando el rescate para alcanzar mejor resurrección. Es decir, ¿para qué vamos a resucitar temporal si vamos a volver a morir? Le vamos a causar un doble dolor a nuestros familiares. O sea, me tuvieron por una temporada, me durmieron, estoy aquí, me resucitan, pero voy a volver a morir. Vuelta el dolor otra vez, vuelta la separación. Oiga, es extraordinario lo que ellos hicieron. Es extraordinario, hermanos. Ellos no aceptaron el rescate para alcanzar mejor resurrección. Es extraordinario. Es extraordinario. Cuando a mí me abrían el entendimiento de eso, digo, ¡ay, Señor! Y hoy en día nosotros vemos cómo la fe se ha debilitado, el corazón se ha entibiado, se ha enfriado, y uno dice, ay, Señor, ayúdanos, ayúdanos, conforme lo que Jesús decía, ¿no? A aquellos que habían creído en Él. Porque muchos de los que habían creído en Él, cuando Juan hace el relato, en el capítulo 8 de Juan, podemos ver de que Jesús hace referencia a unas personas que habían creído en Él, pero luego dice que no habían permanecido. Entonces los trata como hijos del diablo. Terribles, hermanos. Eso es terrible. O sea, los judíos que habían creído en Él, luego en Juan 8:31 le dice, ¿no? Si permanecéis en mi palabra. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que ponen por obra la palabra. Y Jesús dice, ¿quiénes son los discípulos de Jesucristo? Aquellos que caminan en su voluntad, que han entendido lo que es gobierno, lo que es gracia, lo que es autoridad y lo que es gracia, porque son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es la gracia de Dios y otra cosa es la autoridad de Dios en el gobierno de Dios. Y por eso es que Pablo en la primera carta a los Corintios lo explica bien eso. No es el tema de hoy. Pero fíjese que este mismo Pablo manifiesta lo siguiente. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que está hablando de una resurrección, y en la resurrección va a ser extraordinaria esa resurrección, porque el cuerpo nuestro hoy en día, ¿a qué ley está sujeto? A la ley de la muerte. ¿Y se corrompe o no se corrompe el cuerpo? Por eso es que se enferma. ¿Y cuando es puesto en la tierra, se corrompe o no se corrompe? Sí, porque se degrada. Vuelve al polvo, dice la Escritura. Pero miren lo que Pablo, o sea, la revelación que administraba Pablo era tan extraordinaria que él dice, los muertos resucitarán incorruptibles. O sea que hay una transformación tan gloriosa en el poder de la resurrección. Por eso es que nosotros, los vivientes, porque una cosa es estar vivo para Dios y otra cosa es ser un viviente en Cristo. Si nosotros miramos en Tesalonicenses, vamos a ver la gran
diferencia que hay entre vivos y vivientes. Yo siempre hago énfasis, la primera vez que prediqué en este altar, hice mención a los vivientes, porque los vivientes son los arrebatados, no los vivos. Ay, es extraordinario eso. Entonces, Pablo decía, va a sonar la trompeta, pero al final va a sonar y los muertos van a resucitar incorruptibles, y nosotros, decía Pablo, seremos transformados. Mira la esperanza, él aún mientras estaba ahí, seremos transformados, decía Pablo. Él lo estaba esperando. O sea, él iniciaba su labor ministerial obedeciendo la voz de Cristo, el llamamiento supremo, la visión que había abrazado, y mientras él caminaba decía, nosotros vamos a ser transformados. Cristo viene hoy, Cristo viene. Esa era la convicción que él tenía. Eso es extraordinario. Y nosotros vivimos como si nada. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Cristo viene, sí o no? Sí que viene. Pero tenemos que tener esa expectativa. Ahí, esperar. Porque no sabemos en qué momento viene. Amén. Tercer turno de resurrección. Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. El Espíritu manifiesta, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense, por eso es que nosotros leemos las Escrituras, pero nos cuesta entender ahí. Por eso, fíjese bien este detalle. ¿Quién es esta que se están llevando aquí en la resurrección esta? A la novia. Los que murieron, pero que son novias, que van para la boda. Primera de Tesalonicenses 4:16. Los muertos en. La diferencia en este versículo la hace la palabra en, que están dentro. ¿De dónde la sacaron a Eva? De adentro de Adán. Por eso es tan importante lo que este siervo predica en relación a la cobertura. Bien. Palabra de Dios no es tradición, es vida, es espíritu y es vida. Los muertos tiene que ser algo que está dentro. Cristo resucitarán primero. Vemos la figura, ¿cuándo vemos la figura en el Antiguo Testamento de novia? La cebada. En el capítulo 1 de Ruth vemos, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esa es la figura que nosotros podemos utilizar de que el trigo no se cosechaba primero. Lo que se cosechaba era la cebada primero. Y eso es lo que hablábamos el otro día con la sierva en relación también a algo interesante, al cambio de oficio que le habían dado a David. O sea, Ruth, cuando es desposada por un hombre que era de campo. Un hombre que tenía labranza, que tenía campo, que se dedicaba a sembrar y a cosechar. Él no era cuidador de ganado. Ahí es donde vemos esos puntos, cómo es que muchas veces somos desviados. Por eso es que David dice que estaba escondido detrás de un rebaño. Allá. Para dejarlo para que usted espigue en las Escrituras. Amén. Cuarto turno de resurrección. Los dos testigos. Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Se levantaron.
los dos testigos. Ahí hay mucho para seguir buscando en el rostro de Dios, porque muchos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Unos dicen Juan, otros dicen Moisés, otros dicen, en fin, Elías, muchos los testigos hay. Nosotros vamos a decir lo que dice la Escritura. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Amén. Ahí estamos ya en el 4.º turno. Vamos a un 5.º turno de resurrección, los mártires. Este es el tiempo, ¿cuántos sabemos que estamos en el tiempo final? Y que de una y de otra manera el enemigo quiere manifestarse, poner su sello, poner su marca. Lo viene haciendo ya hace mucho tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que entender esta realidad. Tenemos que permanecer fieles a Dios. Amén. Fieles a Dios. La palabra mártir es bien interesante que usted la conozca, pero que usted la escudriñe, la busque en las Escrituras o busque en un diccionario lo que significa. Apocalipsis 24 declara: también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados. Oiga bien esto, al estilo Juan. A Juan le cortaron la cabeza. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. No que estaban dando testimonio de Jesús. Dice, por causa del testimonio de Jesús. Préstele atención a lo que dice ahí. Y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida. Volvieron a la vida. Volvieron, regresaron de. No quise hacer un énfasis en cada palabra que se utiliza en griego, pero si usted va al original, o sea, busca en la Biblia en griego, se va a dar cuenta qué palabra específicamente se estaba utilizando allí. Es interesante que dice vi tronos. Vi tronos. Quiere decir de que son muchos tronos. Y se sentaron sobre ellos. Y se les concedió autoridad para juzgar. ¿De qué mártires, si nosotros hablamos de mártires, qué mártires le vienen a usted a la memoria? A mí me vienen a la memoria los que estaban en el circo romano. Pero también mientras se ha ido evangelizando, por ejemplo, cuando se evangelizaron las Coreas, hay testimonio en Corea de gente, de pastores, que fueron enterrados vivos con su esposa y sus hijos. Enterrados vivos. Y hoy en día nosotros, porque nos duele la muela, ya retrocedemos. Porque nos duele la oreja o porque el hermanito Pirulo me dijo Pirulín, retrocedemos. Sí. ¿Quién es el que te salvó? ¿Pirulín Pirulero o Jesucristo, el Señor de señores? ¿Quién es el que te redimió? ¿Pirulín o Jesucristo? Yo creo que ha sido Jesucristo, ¿no? Porque la Escritura establece que es el resucitado entre los muertos. Por eso es que nosotros primero tenemos que ver en quién estamos, en primera instancia. Y luego ver en quién caminamos. Porque nosotros podemos creer que caminamos en Cristo, pero estamos caminando en lo que nosotros hemos creído o entendimos que Cristo decía. Si a mí me dejan ver en el circo romano
hacer así un pantallazo del circo romano, yo puedo ver que había un emperador que al pueblo lo entretenía, circo y pan, porque mientras estaban en el circo, ¿qué hacían? Le tiraban pan a la gente, le daban pan, circo y pan. Eso es lo que hacen muchas congregaciones hoy en día, show, circo y pan, circo y pan, entretenimiento, pero un pan mohoso, que no es el pan del cielo. No están dando a Cristo. Porque si al menos rescatáramos que aunque tengan show, estuvieran dando a Cristo, por lo menos. Pero ni siquiera eso. Pan mohoso. Un pan que cuando se come asienta mal en el estómago. Veamos el trigo. Vimos la cebada, ahora vemos el trigo, porque vamos a llegar a la uva. O sea, las tres tipologías del Antiguo Testamento, sombras, y las vamos a ver en cuanto a resurrección. Mateo 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, palabras de Jesucristo. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Quién da la orden de separar? Jesucristo. Juan, ¿cómo lo vio? Con una espada en la boca. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? No vine a traer paz, vine a traer división, espada. Entonces es que hay que entender la manifestación del Señor. ¿Nosotros vamos a ponernos a separar la cizaña del trigo? No, no es nuestra labor. La cizaña y el trigo van a crecer juntas hasta el día de la siega. El Señor va a dar la orden y Él le va a decir a los segadores, recoge primero la cizaña, atala en manojos para quemarla. Esto le va a llevar a entender buena parte de lo que vimos el viernes pasado. Recoged el trigo en mi granero, una sombra. Apocalipsis 7, 13 al 14. Uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, pero dentro de la gran tribulación. Eso se pone áspero. Por eso es que usted trate de irse en el primer vuelo, porque el otro vuelo es muy sacudido, de mucha turbulencia. Sí se va, pero con turbulencia. Viaje en primera clase, aproveche. Ya está pagado ese ticket, pero usted permanezca, permanezca, permanezca. La palabra permanecer es la que tiene que hacerse carne en nuestra carne, porque ella es la más débil, ella es la que no quiere permanecer, ella se resiste, se rebela. No resiste al diablo, ella se resiste a Dios, amén. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Miren qué interesante, hermanos, que muchas veces, aún como dice la Escritura, que los escogidos pueden ser engañados. Juan es arrebatado y le empiezan a mostrar cosas. Pero en lo primero que tiene que ver Juan y darse cuenta de lo que tenía delante, no se da cuenta. Porque va y se postra ante el mensajero. Y el mensajero, ¿y qué te pasa, muchacho? Ponte de pie, porque al único que hay que adorar es a Jesucristo. Levántate. Y Juan había recostado su cabeza sobre el pecho de Jesús. Y él vio algo resplandoroso, vio el mensajero y creyó que era, pero ya se confundió. Y yo me lo imagino al mensajero. Levantate, que no es a mí la cosa.
Pero hoy en día, adulación a los hombres, postrarse ante los hombres, ante las instituciones, ante las denominaciones, alianzas prohibidas. Más bien divorciémonos. Que el Señor nos ayude. Que no nos tengamos que quedar a la gran tribulación, hermano. Que no nos tengamos que quedar ahí. Sexto turno, el rebusco. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Interesante, ¿no? El rebusco y las uvas. Apocalipsis 14, 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda. ¿La hoz para qué es? La hoz. Usted sabe lo que es la hoz, ¿no? Usted mire la bandera de los musulmanes y ahí ve la hoz. La luna y la hoz. Los comunistas, la hoz. Llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda. Y fíjense que es enfático, diciendo que esa hoz es aguda. Y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Pero la uva es el rebusco, es a lo último, allá. En mi país, de acuerdo al... se cosecha el tomate primero, una verdura, luego aparecen los duraznos, el peach, las frutas de carozo. El almendro es el primero, de los de carozo, el almendro es el primero. Uno de las almendras lo ve ahí, florecidas y en fruto igual. Los damascos, luego empiezan a aparecer las peras, las manzanas, y lo último es la uva. Dios nos ayude, porque miren, la misma naturaleza nos enseña en el orden que están establecidas las cosas. Segunda resurrección, pero para muerte. En el libro de Daniel, capítulo 12, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Se acuerda lo que leíamos al principio? Va a haber resurrección de justos y de impíos. Y fíjese que no dice ingratos, desagradecidos, no, impíos. Impíos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Confusión perpetua. En el séptimo turno de resurrección, hermanos, los pecadores. Aquí, ¿cuántos no son pecadores? Veo que ninguno levantó la mano, porque todos pecamos. Y vamos a seguir pecando en la carne, no en el espíritu ni en el alma. Ahí vivimos sometidos, arrepentidos, amén. Pablo lo decía bien claro, lo que no quiero hacer eso hago. Y de los pecadores yo soy el primero, así decía él. Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Juan, como nos lo dejaba mencionar hace un momento, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Quiere decir de que Dios nos pone un parámetro bien claro. Hiciste lo bueno, resurrección de vida. Hiciste lo malo, resurrección de condenación. La palabra es muy clara y no necesita ser expuesta mucho más.
necesitamos solamente entender lo que Dios nos aclara. ¿Usted cree que va a haber resurrección? Sí, va a haber resurrección. Porque si no hay resurrección, ¿se acuerdan con el problemita que se encontraba Pablo? Cuando él empezó a exponer sobre la resurrección de los muertos. ¿Qué fue lo que le dijeron? Ya te vamos a escuchar en otro momento. En otro momento te vamos a escuchar. Jesucristo, ante una multitud de testigos, ascendió a los cielos. Y mientras iba ascendiendo, prometió volver. Luego, arrebató, levantó, reveló y manifestó que iba a volver. Yo mientras esté vivo tendré la esperanza de que Él venga. Pero si me toca morir, la muerte de los que mueren en esta tierra, me queda la esperanza de saber que por vivir en Cristo voy a resucitar. Y si no viví en Cristo e hice lo malo, también voy a resucitar, pero para condenación eterna. Por eso es que trato de mi vida, vivirla, agradando a aquel que me tomó para sí mismo, conforme su gracia. Por eso yo le animo a usted y al que nos escucha y al que nos esté viendo, a que el resto de vida que le queda la pueda vivir agradando a aquel que lo tomó como hijo, aquel que lo tomó como siervo, aquel que lo tomó como amigo. Porque yo no quisiera quedarme en el nivel de oyente, tan solo. Yo quiero crecer cada día más en la estatura de Él, de un varón aprobado, para que Él sea el que se vea y no yo. Entonces, va a haber resurrección de justos y de impíos. Los dos van a resucitar, uno para vida eterna y otro para condenación eterna. ¿Usted desea pasar su eternidad orando a Dios y haciendo las labores? Porque uno de los grandes defectos que tiene la administración de los ministros neófitos es que no preparan a la iglesia para la actividad celeste. Alientan a la iglesia para la actividad terrena. Y la competencia de aquellos que hemos sido aprobados por Dios para esto no viene de la capacidad intelectual, viene del Espíritu de Dios que revela todas las cosas. Yo le aliento en el nombre de Jesucristo que usted, el resto del tiempo que le queda para ministrar a Cristo, lo haga teniendo una relación íntima con Él, para que aquel que lo oiga la voz del pastor de los pastores, a Jesucristo en usted, y que pueda oír a Jesucristo en mí, para que esa voz sea clara cuando Él le diga, sube aquí. No vaya a ser cosa que cuando se diga, sube aquí, usted esté allí y no en el lugar que tiene que estar. Trate de estar en el lugar que Dios quiere que usted esté. Si Dios lo acomodó en el cuerpo conforme Él quiso y usted no está haciendo las cosas tal y como Dios las ha establecido, usted está haciendo lo malo por más que la intención sea buena. Eso es triste, porque el camino al infierno está plagado de gente con muy buenas intenciones. Uno de los predicadores de otra generación dijo, el camino al infierno está sembrado con la calavera de los sinceros.
de los sinceramente equivocados. Yo me acuerdo en mis tiempos de estudiante, hasta que entendí que no tenía que estudiar, sino que tenía que descansar en el momento que le preguntaba al Espíritu para que Él me trajera la revelación. Con esto maté a los estudiantes, pero en fin, es el trato que Dios tiene conmigo. Tengo muy patente las palabras de Jesús. A vosotros os parece que en la tinta está la vida eterna y no queréis venir a mí. Que el Señor nos ayude. Vamos todos juntos a Él, nos conviene. Amén. Vamos a Él, vamos a Él. Porque ahí es donde nos guía el Espíritu Santo de Dios. A Él, a la verdad, al camino. Mire, en estos días el Señor me hacía meditar en relación a la torpeza. Y el mundo tiene un concepto de torpeza y Dios, ¿sabe cómo le llama a la torpeza? Prostitución. Hermano, cuando empecé a mirar eso en las Escrituras, seguramente me lo dejarán predicar a la multitud. Cuando vi las palabras de Job, tan torpe era yo que no entendía. Y pude ver por las Escrituras que la torpeza, según Dios, es prostitución. Yo no sabía dónde esconderme, hermano, porque yo también he sido muy torpe. Y usted sabe que la prostitución, según Dios, tiene un concepto que no es el mismo que tiene el mundo. La prostitución, usted sabe que es compleja, pero el ecumenismo forma parte de la prostitución según Dios. La idolatría está comparada con la prostitución y la torpeza está comparada con la prostitución. Ay, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude porque en algún momento se menciona la gran ramera, la prostituta. Y yo no quiero tener sexo ilícito con otro Señor que no sea Cristo. Y no quiero aparejar la iglesia de Cristo con otro Señor que no sea el Señor de los señores. Porque ella tiene que llegar al Señor de los señores virgen y pura. ¿Usted lo cree así? ¿Usted cree que la iglesia tiene que llegar virgen y pura? Yo así lo creo. Porque así está establecido. Virgen pura, sin mancha, sin arruga, inmarcesible. Vamos a orar. ¿Tiene alguna pregunta en relación a esto, hermano? Perdone que no. ¿Tiene preguntas en relación a la resurrección? Escríbalas. Si tiene alguna pregunta aquí en relación a alguno de los pasajes que hemos visto, hágalo, no tenga temor. Amén. El Espíritu nos ayudará a entender. Y si no, vamos a estar orando. Papá, líbranos de la torpeza, porque queremos resucitar para vida, no para condenación. Líbranos de la prostitución, Señor. Líbranos de las ligaduras del mal. Oh Dios, tú lo has establecido, Señor, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye pecado. Señor, tú has determinado que si nosotros decimos que te amamos es porque guardamos tu palabra. Es la manera más visible de saber que somos guardadores de tu verdad, Señor, que amamos tu verdad.
que guardamos tu verdad. Oh, bendito Dios. Mira la gran multitud, Padre, que está extraviada. Mira la gran multitud que está reunida, Señor. Y que muchos de ellos, Señor, están siendo hechizados. Están siendo corrompidos, Señor. Ten misericordia. Padre, entendiendo que va a haber resurrección de justos y de impíos, los que no se quisieron santificar, Señor. Los que no quisieron ofrecer méritos, Señor, para ser novia. Los que no se esforzaron, los que no permanecieron. Ten misericordia, Señor. Mira este pueblo, Señor, que se reúne para ser alimentado por tu Espíritu, para comerte a ti, Jesucristo, porque tenemos hambre, hambre de ti, Señor. No queremos comer un pan mohoso, queremos comer el maná, el pan vivo que descendió del cielo. Te queremos comer a ti, Jesucristo, para permanecer. Queremos beber tu vida, tu sangre, para permanecer, para estar fortalecidos, esperando, Señor, el día de tu venida. Y si nos tomas el aliento, Señor, y nos pones a dormir, pues con esa confianza dormiremos, Señor, de saber que desde el polvo seremos levantados. Y allí seremos transformados y recibiremos un cuerpo incorruptible. Bendita tu gloria. Señor, queremos ser cebada en resurrección. Queremos ser primicia, queremos ser cebada, Señor. Pero entendemos también que habrá un grupo que será trigo, Señor, y habrá un rebusco. Ayúdanos, oh Dios, sea como fuere, saber que nos vamos contigo, pero ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, fortalece los brazos, las manos de los que estaban debilitados, las rodillas endebles, afírmalas, los ojos con añublo, con nubes, Señor, el colirio del cielo descendiendo para ver claramente en tu reino, sabiendo de que a través de muchas tribulaciones entraremos en tu reino. Son necesarias, Señor, para que se nos caiga todo lo que no corresponde, para que se deshaga todo lo que no es en nosotros. Espíritu Santo de Dios, clamo, Señor, por los habitantes de esta ciudad, para que tengan una oportunidad de oír el Evangelio, volverse de su locura mediante el arrepentimiento, y que tengan una oportunidad de ser amarrados, de ser atados al altar mediante la gloriosa oportunidad de ser bautizados. Sí, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oro por aquellos que han creído, Señor. Aquellos que han oído en algún momento y han creído que tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oro por ellos, Señor, para que tengan una oportunidad de nacer de nuevo por la simiente incorruptible que es tu palabra de verdad. Oro, Señor, para que tú en este lugar levantes un cuerpo de ancianos y que cada quien ocupe el lugar que le corresponde dentro del cuerpo, Señor. Sí, bendito Dios, para que ese cuerpo se desarrolle, crezca, se multiplique conforme la gracia. Conforme la gracia. Padre, todo lo que no es tuyo, que se caiga por tu poder. Y todo lo que es tuyo, Señor, conforme lo que está establecido, oh Dios, permanezca para vida eterna, para gloria eterna.
Líbranos de la maldad, Señor, una vez más. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Y amén. Lo siento que está en silencio. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. Cuénteme. Ya le